todos. Nos disponemos esta noche para continuar con el estudio que llevamos acerca de soteriología. Como hemos ya visto, la soteriología estudia la salvación del hombre. Cómo es que Dios, en su propósito eterno, salvó al hombre. ¿De qué manera se efectúa esta salvación y por medio de qué se da esta salvación que, como ya hemos aprendido, es un regalo de Dios? Hemos mirado de manera general el concepto de salvación y hemos dicho que salvación simplemente es cuando somos liberados de algún mal. Y Dios, desde el Antiguo Testamento, se ha presentado como el Salvador de su pueblo. En el Antiguo Testamento la salvación más que todo se enfocaba en lo terrenal. Cuando el pueblo de Israel era libertado de sus enemigos, cuando el pueblo de Israel era libertado de la cautividad de sus adversarios. Aunque, como ya miramos, hay algunos pasajes del Antiguo Testamento que hablan acerca de la salvación desde un punto de vista ya más elevado, espiritual, porque, por ejemplo, en Isaías estuvimos mirando nosotros que el Señor ya habla acerca de la salvación de su pueblo, pero ya no en el ámbito terrenal, sino espiritual, y habla de la salvación de los pecados de su pueblo, de su pueblo Israel. De hecho, eso aún no se ha cumplido, porque Israel aún no ha sido redimido espiritualmente. Ellos aún están muertos espiritualmente, aunque ya nacieron nacionalmente en el 1948, el 14 de mayo, ellos espiritualmente están muertos en sus pecados. Pero Dios ha prometido desde el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, por ejemplo, que Dios traería salvación a Israel. Pero ya no una salvación terrenal, sino con respecto a sus pecados, porque ellos reconocerán al Señor. Ya en el Nuevo Testamento miramos que este concepto de salvación es mucho más amplio y se refiere más que todo al ámbito espiritual. Estamos hablando ya de una salvación de los pecados del hombre. Ya hemos estudiado que el hombre es una criatura caída, es una criatura que no puede salvarse por sí misma y que va rumbo al infierno. Y el único que puede salvarlo es Dios. Y por eso es que el Señor envió a su Hijo Jesucristo hace 2000 años para que muriera en esa cruz y a través de ese sacrificio el hombre pudiera ser salvo por medio de la fe. Hemos estudiado que la salvación es por medio de la fe, que esa salvación depende completamente de Dios, de principio a fin. Es Dios salvando al hombre, pero el hombre tiene una responsabilidad en esa salvación y es creer. ¿Creer en qué? En el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es este Evangelio? Lo miramos en 1 Corintios 15, que habla del 3 al 5, que Jesucristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que Él resucitó de entre los muertos al tercer día según las Escrituras. Ese es el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que será salvado de sus pecados, de la condenación eterna. Qué maravilloso mensaje, que hay perdón en la sangre de Cristo, que hay salvación para el mundo. Solo que es importante que para que la salvación sea efectiva en una persona es que esa persona crea en el Evangelio, habiéndose también arrepentido de sus pecados. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Ya hablamos acerca de la fe, pero hoy quiero hablarles acerca del arrepentimiento. Porque recordemos nosotros que en Lucas 1:15 el Señor Jesucristo, así como también Juan el Bautista, entró con este mensaje: arrepentíos y creed en el Evangelio. Son las dos demandas de Dios
para que el hombre pueda recibir de manera gratuita, sin hacer ninguna obra, recibir la salvación. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, hoy vamos a mirar el tema del arrepentimiento y la regeneración, pero hoy vamos solamente con la primera parte, el arrepentimiento. Ya en la próxima clase vamos a mirar el otro concepto, porque no nos alcanza el tiempo. Entonces, hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: cuando nosotros analizamos el mensaje de Jesús desde el principio de su ministerio, en su predicación, nos encontramos de que Él siempre relacionaba la fe con el arrepentimiento. La fe con el arrepentimiento. Recordemos que es una misma moneda con dos caras. De un lado la fe y del otro lado el arrepentimiento. No pueden ir separados. Siempre el Señor Jesús hablaba: arrepentidos y creed, arrepentidos y creed. Vamos a mirar esta verdad en Marcos 1:15. Mire lo que hablaba el Señor Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo en que vendría la salvación para Israel, solo que Israel no reconoció ese tiempo. El tiempo de su venida, del Salvador, del Mesías, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Quiero que entiendan lo siguiente: para los judíos, el Evangelio no era el Evangelio de la salvación que ahora nosotros recibimos como iglesia. El Evangelio para los judíos era el Evangelio del reino. ¿Cuál era este Evangelio del reino? La palabra evangelio o evangelión en el original griego significa buenas nuevas o buenas noticias. Jesús vino a traer buenas noticias a su pueblo, ¿sí? Y es que el reino de Dios se había acercado. El evangelio del reino, ¿qué transmitía? El Mesías ha llegado. Ese Mesías que ha venido a librarlos de sus pecados. Pero ellos no entendieron eso. Ellos no entendieron la venida de Jesús como la venida del Mesías, porque ellos esperaban a un Mesías libertador, no de los pecados del pueblo, sino del yugo romano. Que en ese momento el pueblo judío estaba bajo el yugo romano. Ellos esperaban era un Mesías libertador como se había profetizado en el Antiguo Testamento, solo que ellos no entendían que dentro de las profecías acerca del Mesías habían dos líneas proféticas: una de un Mesías libertador y otro de un Mesías sufriente. Y no identificaron que Jesús era el Mesías y que venía por primera vez no para libertarlos del yugo de la esclavitud de los romanos, sino para libertarlos de sus pecados. Ellos no quisieron creer en Jesús como el Mesías. No quisieron como nación. Israel desechó a Jesús en el año 33 después de Cristo, según el calendario gregoriano. Desecharon a Jesús y ahí Israel muere espiritualmente. En el año 70 de nuestra era, el general Tito Vespasiano llega a Jerusalén y destruye a Jerusalén, muriendo Israel nacionalmente. Primero muere espiritualmente en el año 33, al rechazar al Mesías, al Salvador. Ellos no quisieron oír el evangelio del reino, ellos no se arrepintieron como nación, no lo hicieron. Entonces mueren espiritualmente cuando entregan al Mesías para ser crucificado ahí.
muere Israel espiritualmente, y en el año 70 muere nacionalmente, porque ellos quedan dispersados por todo el mundo, hasta el 14 de mayo de 1948, cuando Israel vuelve en un solo día a su tierra y se forma una nación, como lo profetizaba Isaías. Qué tremendo. Ahora Israel ya nació nacionalmente. Como nación existe, pero espiritualmente ellos no han nacido, porque no han reconocido a Cristo como el Mesías. No lo han hecho. Tremendo, ¿cierto? Pero ellos reconocerán, al fin y al cabo, al que traspasaron cuando Él venga en su segunda venida. En su primera venida no lo reconocieron, lo rechazaron, pero en su segunda venida, cuando Él venga sobre el monte Sión, ahí en Jerusalén, cuando ellos miren a Jesús, va a quedar un remanente fiel, remanente que creerá en el Mesías, en el Salvador, y ellos entrarán a ser parte del reino milenial, para estar delante del Mesías. Tremendo. Pero esa salvación para ellos aún no ha llegado. La salvación para sus pecados como nación. Desde luego, hay muchos judíos que se han convertido al Evangelio de Cristo, obviamente. Hay muchos cristianos judíos, como hay mexicanos judíos, colombianos judíos, venezolanos, cristianos, colombianos cristianos, venezolanos cristianos, de todas las naciones. Hay también judíos que se han convertido al cristianismo, ¿sí? Pero aquí quiero que vean en este pasaje muy detenidamente que el mensaje de Cristo a los judíos fue ese: que se arrepintieran y creyeran en el Evangelio del reino, que Él vendría a libertarlos como Mesías de sus pecados, pero ellos no lo quisieron creer. En Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces miramos nosotros aquí, en estos pasajes, podemos ver la importancia del arrepentimiento. Hay que creer, pero también hay que arrepentirse. Cuando hay una verdadera fe en el Salvador, hay arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento es porque ha habido una verdadera fe en el Salvador. Son dos cosas que van de la mano. Quiero que lo entiendan. Entonces, hermanos, este es un tema muy importante, porque la Biblia también nos dice que en alguna forma el anhelo de Dios es que todo ser humano se arrepienta. Miremos esta verdad en 2 de Pedro 3:9. El anhelo de Dios. ¿Qué es lo que Dios anhela en su corazón? Que todo ser humano proceda al arrepentimiento. Esto debate mucho a lo que enseñan los calvinistas, que dicen que Dios escogió a unos para salvación, reservó un grupo de personas para salvarlo, y a los demás los dejó ahí, y que Dios los regenera para luego que ellos tengan fe y se arrepientan y sean salvos. Eso es lo que enseña la corriente calvinista. La salvación no es algo selectivo para un grupo de personas, es para todo el mundo. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. De tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. La salvación está abierta para todos, y el deseo de Dios es que los seres humanos se arrepientan. Todo ser humano. Sabemos que eso no va a ser así, pero el deseo de Dios, el anhelo de Dios, es que todo ser humano se arrepienta y pueda volverse a Él. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, es decir, para todos nosotros y todo el mundo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento.
Eso es lo que Dios desea, que todos procedan al arrepentimiento. Ahora vamos a mirar qué es el arrepentimiento. ¿Acaso estamos hablando de arrepentirse de nuestros pecados? Mire, yo quiero que vayamos piano en este tema porque hay muchas equivocaciones dentro del cristianismo, dentro de la iglesia evangélica. Y es que muchos evangelistas dicen: vengan a Cristo, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Señor. Confiéselo con su boca y será salvo, creyendo en su corazón que Cristo es el Señor. Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Acaso aquí la Biblia se está refiriendo a un arrepentimiento de los pecados? Vamos a mirar por eso el original. ¿Qué significa arrepentimiento? Cuando la Biblia dice: arrepentidos y creed en el Evangelio. Porque esas son las dos demandas de Dios para el hombre, para que puedan recibir ese regalo que es la salvación. Arrepentidos y creed. ¿Qué significa arrepentimiento? En el griego la palabra metanoia, que literalmente significa un cambio de mente o un cambio de manera de pensar en cuanto al pecado. Me explico, hermanos. Cuando la Biblia dice: arrepiéntete y cree en el Señor Jesús para que seas salvo, ¿qué está diciendo la Biblia? Cambia tu manera de pensar con respecto al pecado. Cambia tu manera de pensar. Tú no eres bueno. No hay justo ni aun uno. Tú eres un hombre pecador que va rumbo al infierno. Y eso es lo que la persona tiene que entender por medio de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, que es un pecador. Mire, la mayor parte de la gente, cuando usted le pregunta, usted, si se muere, ¿se va al cielo o al infierno? No, yo soy una buena persona, yo voy al cielo. ¿Por qué? Porque ellos no se ven como pecadores, se ven como buenas personas. Muchas personas que así, es más, hay unas personas que son bien malas y saben que son malos, pero dicen: no, yo también hago buenas cosas, yo no merezco el infierno. Yo también hago buenas cosas y además todo el mundo hace malas cosas. Y esa es la mentalidad del ser humano, que no han roto un huevo, que son buenos, que van al cielo, y cuando uno mira en esos funerales, todo muerto es bueno, ¿cierto? Siempre hablan maravillas, aunque el finado haya hecho y deshecho, ¿cierto? Eso pasa. Pero hermanos, cuando una persona se arrepiente por haber escuchado la palabra del Señor, es porque ha cambiado su manera de pensar y se ha dado cuenta que es un pecador, que ha hecho lo malo ante los ojos del Señor y que merece el infierno. Eso significa arrepentimiento. No es que se arrepienta de sus pecados. Ay, es que he sido un fornicario, adúltero, borracho, parrandero y jugador. Ay, me arrepiento de haber hecho eso y... No. No es ese tipo de arrepentimiento. Es una manera de pensar que tiene que cambiar en ti. Es decir, yo no soy bueno, he hecho lo malo, he pecado contra Dios y merezco el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Merezco. Eso es arrepentirse, darse cuenta quién eres tú y quién soy yo. Somos pecadores que hemos hecho lo malo y que merecemos el infierno. Y ese es el mensaje que tenemos que llevarle a la gente. Comenzando, ¿cierto? Usted es un pecador. Yo recuerdo que una vez, conversando con un muchacho, evangelizándolo allá en Tejares del Sur, cuando teníamos un grupo familiar por allá, yo le decía: ¿tú cómo te ves? ¿Tú te ves bien? ¿Te ves mal?
¿Tú eres una buena persona o eres una mala persona? ¿Cómo crees que Dios te mira a ti? Entonces él me decía, no, yo he sido buen hijo, buen esposo, no le hago nada mal a nadie. Pues yo lo que creo que soy una buena persona y Dios me ve como buena persona. Es lo que creo. Ese era el concepto que él tenía. Pero cuando yo le dije, bueno, vamos a probar si eres tan buena persona. Vamos a utilizar la ley de Dios como parámetro para decir si eres una buena persona. ¿Has robado? La ley dice no robarás. ¿Has robado? Pastor, ¿quién no ha robado? Una plumita. ¿Has adulterado? No, yo no he adulterado, pero ¿has mirado con deseo y codicia a una mujer? Pues sí, ¿quién no se le escapa una miradita y un deseo en su corazón? El Señor dijo que si tú miras a una mujer y la codicia en tu corazón, ya adulteraste con ella. ¿Has mentido? Entonces me dijo, sí, ¿quién no ha dicho una mentirita piadosa? La ley dice, no mentirás. Según la ley, tú eres un mentiroso, tú eres un adúltero y has robado también. Ahora, ¿qué puedes decir de ti? Le dije yo, según lo que dice la ley. No, pues he hecho lo malo. Y si has hecho lo malo, ¿cómo te ve Dios? Pues mal. Dice la Biblia que eres un pecador, le dije. Y si eres un pecador y has infringido la ley, ¿qué mereces tú? ¿El cielo o el infierno? El infierno. Y ahí ese muchacho empezó a llorar y se dio cuenta que no era buena persona. Ahí el Señor lo tocó, el Espíritu Santo lo tocó y él se dio cuenta que era un pecador y que merecía el infierno. Y de esa manera se evangeliza. Entonces cuando él empieza a darse cuenta de quién es él por la ley, entonces ya yo le predico el Evangelio de Cristo. Le digo, pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Veo que por haber escuchado la palabra ha habido un arrepentimiento, te has dado cuenta, has cambiado tu manera de pensar acerca de ti. Que eres un pecador y que vas al infierno. Pero te tengo buenas noticias. Las buenas noticias es que alguien murió por ti, en tu lugar. Y si tú crees que Él murió por ti, que Él derramó su sangre por ti en esa cruz, entonces, dice la Biblia, sin haber hecho ninguna buena obra, tú eres salvo. ¿Verdad? Sí, eres salvo, sin haber hecho nada. Solo cree que Él es el Mesías, el Salvador. Ese muchacho creyó y es hermano de una ex discípula mía que ahora está en una iglesia pentecostal y ha seguido su camino en Cristo al igual que su hermano. Y a esta mujer también le prediqué, le compartí de la misma manera, aunque ella estaba bien quebrantada y ella fue muy fácil y le llegó de una el Evangelio. Pero a la gente hay que llegarle así, con la ley, para luego presentarle las buenas nuevas de salvación. Porque la gente, según su propia vara de medir, se ve como buena. Pero si cogemos la vara de medir del Señor, la ley, entonces ahí no salimos librados nadie. Todos somos pecadores que vamos rumbo al infierno según la ley. Con uno de los mandamientos de la ley de Dios que violemos, es suficiente para ir al infierno. ¿Y cómo Dios soluciona eso? A través de Cristo, quien nos salvó. Pero para que esa salvación se haga efectiva en la vida de una persona, esa persona tiene que arrepentirse, tiene que cambiar de manera de pensar de sí mismo y verse tal cual como es. Soy un pecador y según la palabra del Señor, según la ley, voy rumbo al infierno. Y cuando la persona es consciente de eso, entonces es también consciente que necesita un Salvador. ¿Me entendió? Cuando la persona llega a ser consciente que está condenada,
que va rumbo al infierno. Es en ese momento cuando la persona es consciente que necesita un Salvador. Y es ahí cuando hay que presentarle a la persona a Cristo, el Evangelio, para que esa persona, habiéndose arrepentido, pueda creer. O habiendo creído en el Evangelio, pueda arrepentirse. Eso va ahí de la mano. Eso va unido de la mano, hermanos. Eso es así, funciona de esa manera. Entonces, el arrepentimiento sería reconocer que en nuestro interior está el pecado, que somos hombres y mujeres pecadores, y que ese pecado está en contra de la voluntad de Dios, y por obvias razones tenemos nosotros que cambiar de actitud y volvernos a Dios. Entonces el arrepentirse es como que yo voy en un camino hacia la muerte, rumbo a la muerte. Llega la voz de Dios que me dice: ¿quién soy yo? Soy un pecador que voy rumbo al infierno. Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Ese no es el camino correcto. Entonces, ¿qué hace esa persona al arrepentirse? Dar un giro de 180 grados y dice: bueno, ya no voy por allí. Ahora me vuelvo a Dios, que es mi Salvador, porque ahora sé de que soy un pecador, que si sigo en ese camino voy al infierno. Ahora voy a ti, que eres mi Salvador. Eso es arrepentimiento, hermanos. ¿Lo pudo entender? ¿Sí? No es como los grandes evangelistas han dicho: arrepiéntase de sus pecados y venga a Cristo y crea. No es arrepentirse de los pecados. Eso es decir: ay, estoy haciendo lo malo, tengo que hacer lo bueno. Ese arrepentimiento es el que debe tener todo cristiano todos los días. Una vez que ya tú has nacido de nuevo, tú debes seguirte debes seguir arrepintiéndote, porque debes reconocer el pecado contra Dios. Tengo que apartarme de esto, ¿sí? Porque esto me hace daño, el pecado hace daño. ¿Por qué el hombre es tan infeliz? ¿Por qué el hombre está lleno de tantos problemas y hay tanta infelicidad en una persona, en un matrimonio, en un hogar, en una sociedad como esta? Por el pecado. Si no hubiera pecado, todo estuviera bien. Pero el pecado es el origen de toda la problemática de la humanidad. El pecado, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué, si hubiera Dios, Él no permitiera eso? No sean tan ignorantes. Precisamente porque se han apartado de Dios es porque el mundo está así. No es problema de Dios, es problema del hombre, quien ha rechazado a su Creador desde el jardín del Edén y ha querido vivir independientes de Dios. Entonces, hermanos, esto es muy importante que lo entendamos, y por eso podemos decir que el arrepentimiento está íntimamente relacionado con la regeneración o con el nuevo nacimiento. Una vez que la persona se arrepiente creyendo en el Evangelio, en ese momento ocurre la regeneración, el nuevo nacimiento, que de eso vamos a hablar más adelante. La persona nace de nuevo. Usted es una nueva criatura en Cristo. Hay una nueva naturaleza en usted. Usted empieza a cambiar por esa naturaleza nueva. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles serán las manifestaciones del arrepentimiento? ¿Cuáles son esas manifestaciones? ¿Cómo sabemos si una persona está realmente arrepentida? Porque yo he visto gente que llega y llora y: ay, es que estoy arrepentido por haber engañado a mi esposa, o engañado a mi esposo, o haber hecho lo malo. Estoy arrepentido, y caen lágrimas. ¿Cómo sabemos si esa persona realmente está arrepentida o son lágrimas de cocodrilo? Porque una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. El remordimiento que tú sientes porque,
embarré. Y ahora se me vienen las consecuencias. Y con el hecho de pensar en eso, se te vienen las lágrimas, claro. ¿Pero estás arrepentido? No. Es el remordimiento de lo que hiciste, que lo hiciste mal y que ahora se te vienen los problemas encima. Entonces, ¿cuáles serán esas manifestaciones de arrepentimiento? ¿Cómo sabemos si realmente una persona se ha arrepentido de verdad? La primera sería la confesión de pecados. Todo pecado, hermanos, es una acción en contra de Dios y por lo tanto debe haber un reconocimiento delante de Dios de que hemos pecado. Entonces, una persona que se arrepiente es una persona que ha reconocido sus pecados, que es un pecador y ha reconocido delante de Dios que ha hecho mal. Y empieza a confesar sus pecados. He pecado contra ti de esto, con nombre propio. Con nombre propio. Porque, Señor, perdóname de todos mis pecados. Yo he hecho muchos pecados, pero usted no los confiesa, no. Confiéselos uno por uno. Delante del Señor, no es que usted va a venir donde el sacerdote a confesarse o donde el pastor. No, es usted con el Señor. ¿Sí? Usted con el Señor allí, confiese sus pecados. He pecado contra ti de esto. Cuando una persona se arrepiente, reconoce cada pecado, hasta las mentiritas piadosas. Porque algunos dicen, no, la mentirita piadosa, eso no. ¿Sí? No, eso no. No. Todo eso, una persona que se arrepiente reconoce sus pecados y los confiesa. He pecado contra ti, Señor, he hecho esto. ¿Te acuerdas del hijo pródigo cuando regresa al padre? Eso es un tipo de arrepentimiento, o sea, como una persona que estaba muerta llega a vivir, porque el mismo Padre lo dice, este andaba muerto, pero ahora ha vuelto y está aquí conmigo. Eso es un tipo de arrepentimiento. Ese muchacho se arrepintió, ¿por qué? Porque le dijo al papá, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios y contra ti. Muchas veces nosotros no solamente debemos confesar nuestros pecados con el Señor, sino también con los hombres. Cuando usted ha ofendido a una persona, usted confiese sus pecados con esa persona, ¿sí? Y trate de reparar el daño. Repare el daño, porque no es solamente, hice esto contra ti, perdóname, hermana mía o fulano mío. No es solamente pedir perdón y confesando sus pecados, sino es reparar el daño. Es reparar el daño. Entonces, hermanos, la primera señal de que hay una manifestación verdadera de arrepentimiento es confesión de pecados. Confesión de pecados. Salmos 32, 3 al 5. Confesión de pecados. Mientras callé, está hablando David, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso estaba experimentando David. La mano de Dios, su disciplina estaba sobre David. Y David puede expresar esas palabras. Mi pecado te declaré. Ahí que hizo David, confesó su pecado. Mientras él no confesaba su pecado, la mano de Dios estaba sobre su vida, disciplinándolo. Pero él entendió que debía
declarar su pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Él se presentó delante de Dios tal cual como era. Señor, he pecado contra ti. Confesó su pecado. Pero para confesar mi pecado tengo que reconocer primero que yo he pecado contra Dios. Si no, ¿cómo voy a confesar el pecado? Reconozca usted que pecó contra Dios y de ahí usted confiese su pecado, declare su pecado, no encubra su pecado, porque hay personas que dicen, no, yo estoy bien, y trata de encubrir su pecado, aparentar ante la gente que es una santa paloma cuando sigue haciendo de las suyas, cuando sigue haciendo cosas que están mal delante de Dios. Y eso no se debe hacer. Uno lo que tiene que hacer es declarar el pecado ante Dios, no seguirlo encubriendo, confesarlo. Y dice David, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Eso tenemos que hacer nosotros todos los días como cristianos. Todos los días. Ya estamos hablando aquí de ese arrepentimiento que debe tener el cristiano. Todos los días. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así es que se logra el perdón de Dios cuando nosotros, reconociendo nuestros pecados, los confesamos con nombre propio. Señor, perdóname porque he mirado a esa mujer con ojos de deseo, de codicia, estoy adulterando usted con su esposa. Perdóname, límpiame, Señor. Eso es confesar nuestros pecados. Y otra manifestación del arrepentimiento sería apartarse del pecado. No es solamente confiesa tus pecados, sino que te apartas de él. Señor, he mirado con deseo a mi secretaria. Esa secretaria está muy bonita y yo tengo mi esposa y estoy adulterando con ella en mi corazón. Confieso mi pecado, Señor, estoy pecando contra ti, estoy mirando con deseos a esta mujer que no es mi esposa. Si hay un real arrepentimiento, ¿qué va a hacer ese hombre? La va a despedir. Nadie puede jugar con candela, hermano. La tentación la va a despedir antes de que caiga con ella. Eso es arrepentimiento. Pero hay gente que, ay, sí, yo confieso los pecados, Señor, la embarré, he pecado, pero usted sigue en el pecado. Entonces, pudiste haberlo confesado, pero si no hay un cambio en tu manera de actuar, no ha habido arrepentimiento verdadero. Que te quedaste en el primer nivel, confesaste, pero no te apartaste. Cuando tú confiesas de todo corazón tus pecados y sabes que has ofendido a Dios y te duele tu corazón, entonces te vas a apartar. Y es ahí cuando hay un verdadero arrepentimiento. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. Esta palabra prosperar aquí significa en el original hebreo, porque ahí está en el hebreo, en el original hebreo significa avanzar hacia adelante. Una persona no puede avanzar en su vida si encubre sus pecados. Si sigue allí acariciando esos malos pensamientos, ¿cierto? Haciendo lo malo en oculto, nadie me ve, pero el Señor sí te ve. El Señor sí. Y eso es lo que hay que saber. Nadie te puede ver, pero Dios te está mirando. Y si tú encubres ese pecado, lo tapas,
te vas con una mujer diferente a tu esposa, o estás robando en tu empresa y tú como si nada. Y usted ante su esposa, ante su familia, ante sus hermanos en la iglesia, usted bien, pero usted allá bajo el tapete tiene una suciedad que si lo levantáramos, mejor dicho, saldrían culebras, ranas de toda cosa. Tremendo. ¿Sabe qué pasa cuando uno encubre su pecado y no se arrepiente? El Señor tarde o temprano levanta el tapete y descubre tu pecado para que lo miren todos. Porque tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzarán. Él hace ver nuestros pecados como hizo ver el pecado de David. David, ¿qué hizo? A escondidas le dijo a uno de sus sirvientes: tráeme la mujer del vecino. Ay, como era el rey, una mujer bonita, la vio ahí en el balcón y le dijo: esta la hago mía. Y él lo hizo todo encubierto, nadie se había dado cuenta. Buscó a esta mujer le hizo caso, cayó en adulterio David. Nadie se había enterado y demoró 1 año David en esas, tapando el pecadito. Nadie se había dado cuenta. Sabían su gente de confianza, pero ante el pueblo, el rey David era el dulce cantor, el hombre conforme al corazón de Dios, pero él tenía su guardado, estaba encubriendo su pecado, hasta que llegó Urías, y lo manda a la guerra para que lo mataran a Urías, Eteo, y quedarse con la mujer. Todo eso él lo hizo encubiertamente. Pero ¿qué pasó? Que Dios sacó todo a luz a través de un profeta, el profeta Natán, cuando viene delante de él y le dice una parábola, una historia de un hombre que tenía muchas ovejitas y se fijó en una ovejita de un pastor que tenía una sola ovejita solamente. Y ese pastor que tenía muchas ovejas agarró esa sola ovejita y la hizo suya. Entonces le pregunta Natán a David, le dice: ¿qué merece ese hombre? Y David, enfurecido, merece la muerte. Tú eres ese hombre. Es ahí cuando David se da cuenta y se arrepiente y confiesa su pecado y se aparta. Y así alcanzó misericordia. ¿Por qué? Porque Dios no le quitó la vida. Dios le salvó la vida. Conforme a la ley debía él morir, pero Dios miró su arrepentimiento. Él confesó su pecado y se apartó de su pecado. Él se apartó y más nunca hizo lo mismo. Y alcanzó misericordia. Eso pasa. Aunque las consecuencias se le vinieron. Las malas siembras, hermano, usted comete pecado, Dios le perdona su pecado. Claro. Usted se arrepiente, usted, sí, confiesa sus pecados, se aparta, pero ese pecado deja sus consecuencias, y lo que el hombre sembrara, eso cosechará. ¿Qué pasó con David? Ya que tomamos el ejemplo de David, bueno, Dios le perdonó la vida, pero ¿sabe qué pasó? Que nunca se apartó la espada de la casa de David. Esa fue la sentencia de Dios sobre él. Por eso uno de sus hijos se acuesta con su media hermana, con otra de sus hijas, la viola, y el hermano de esa que es afrentada en esa violación, Absalón, mata al otro que violó a la hermana. Luego, hermanos, se dio también asesinato. Se levantó uno de los hijos de David, que fue Absalón, en contra de su padre,
Luego otro hijo de David se levanta en contra de su padre, y Salomón, cuando sube al reino, lo sentencia a muerte. O sea, eso fue problemas tras problemas. David tuvo una vida muy tormentosa, muy dura, por ese pecadillo. Las consecuencias del pecado son graves. Por eso el Señor nos dice que debemos apartarnos. Ahora, para terminar, ¿cómo se produce el arrepentimiento? Para que el ser humano consiga arrepentirse de sus pecados, primero debería conocer y escuchar la palabra de Dios. Nadie puede arrepentirse si no escucha la palabra de Dios. Leer Hechos 2 del 37 al 39. Al oír esto, o sea, la palabra de Dios, ¿qué pasó con la gente? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces dice aquí Pedro claramente que se debían arrepentir. Pero la gente, que dijeron: ¿qué haremos? Una vez que ellos escucharon el mensaje, se dieron cuenta quiénes eran, que eran hombres pecadores, que habían pecado contra Dios. Y es cuando ellos dicen: ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse de sus pecados. Si no hubiera un verdadero arrepentimiento, y no hay un verdadero arrepentimiento, es porque no hay una verdadera fe. Cuando uno cree en lo que dice la Biblia, hay un verdadero arrepentimiento. La fe también procede de escuchar la palabra de Dios, como también el arrepentimiento. Otra forma en que el ser humano puede arrepentirse es a través de la bondad de Dios. Cuando vemos cuán bueno es el Señor, cuán bueno, y uno se compunge en su corazón: Dios ha sido tan bueno, y yo, mira, qué miserable he sido contra Él. Romanos 2:4 dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué hace la benignidad de Dios? Nos guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. Dios ha sido bueno, y eso hace que nosotros también nos arrepintamos. Otra forma de que llegue el arrepentimiento es a través de la disciplina de Dios. El Señor nos mete la mano cuando nos ve, como David. Ese estaba tranquilito, como si nada, hasta que llegó la mano de Dios y él sintió la disciplina. ¿Cuál fue la disciplina? El hijo que nació como producto de ese adulterio murió. Tremendo. Entonces, a través de la disciplina, el Señor nos lleva al arrepentimiento. Vamos a mirar esa verdad en Apocalipsis 3:19. Ya estamos terminando. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces la disciplina del Señor, su mano, su castigo, nos lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y por último, otra forma de que llegue el arrepentimiento es a través de la comprensión de la santidad de Dios, que Dios es santo. Dios es tan santo que uno se mira a uno mismo y dice: uno es un pecador, un miserable. Uno se mira sucio mirando la santidad de Dios. Job 42, 5 al 6. Bueno, dice: jugarás con él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas, harán de él banquete, y los compañeros lo repartirán entre los mercaderes. Vamos a leerlo de acá, porque es 42, ahí me equivoqué. Job 42, 5 al 6. Si alguno tiene ahí la Biblia, encuentra el pasaje,
A ver, estudiantes de la Biblia. Job. Lean Job 42, 5 al 6. 5 al 6. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso le pasó a Job, mirando la santidad de Dios. De oída te había oído, pero ahora te conozco de verdad. Porque él miró a Dios en ese problema, su santidad, su pureza. Hermanos, eso es importante, el arrepentimiento. Cada día nosotros debemos arrepentirnos, estar en ese continuo sentir de arrepentirnos cada día de nuestros pecados. Tú te arrepientes una vez para salvación, que es cambio de manera de pensar. Pero una vez que ya eres salvo, vas a seguirte arrepintiendo de tus pecados. Porque todos los días pecamos, voluntaria o involuntariamente. Vamos a orar. Gracias, Señor, te exaltamos, te adoramos. Bendecimos tu nombre. Si usted ha preparado una ofrenda al Señor, tómela en su mano derecha y dígale: Señor, de lo que tú me has dado, hoy te doy a ti, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Los que hayan preparado su ofrenda pueden pasar adelante. Quiero que hagamos un ejercicio en esta noche y es arrepentirnos. Nosotros tenemos cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Usted y yo hemos pecado contra Dios, hemos hecho lo malo. Tenemos que reconocer todos los días esas cosas malas que hemos hecho hacia Él y hacia los semejantes. Arrepiéntase en este momento, reconozca sus pecados delante de Dios, reconozca sus pecados, pídale perdón con nombre propio, pídale perdón al Señor. Lávame, límpiame, purifícame, Señor. Con tu sangre preciosa, lávame, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. Dile al Señor: he hecho lo malo a tus ojos. He hecho lo malo. Si usted no se arrepiente, si usted sigue encubriendo su pecado, sus huesos van a secarse, su alma va a estar triste, su corazón va a estar acongojado, hasta que usted confiese sus pecados y se aparte. No es solamente confesarlos, sino apartarnos. Perdónanos, lávanos, Señor, porque sabemos que hemos hecho lo malo a tus ojos. Hemos sido duros de corazón, hemos sido rebeldes, desobedientes a tu palabra. Pero estamos luchando, Señor, contra el pecado que cada día se levanta entre nuestros miembros para oponerse a la voluntad de Dios. Pídale perdón al Señor por sus pecados, que lo limpie, que lo lave, porque es necesario que nos arrepintamos para que así podamos prosperar en todo lo que hagamos. Mientras encubramos nuestro pecado, la mano de Dios va a estar ahí disciplinándonos, castigándonos, hasta que usted los confiese y se aparte. Porque Dios al que ama, disciplina y azota al que toma por hijo. Con el Señor no podemos jugar. Apártese de los pecados, purifíquese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga al Señor. Deje de hacer lo malo, haga lo bueno. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare,
cosechará. El que siembra en la carne cosechará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu, vida eterna. Toca, Espíritu Santo, a tus hijos en esta noche. Guárdalos, protégelos, oh Señor, que cada día ellos puedan, Señor, prosperar en tu caminar, su caminar, puedan seguir adelante. Bendícelos, oh Señor, en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.